Bé, bona tarda a tothom, moltes gràcies de nou per ser aquí, amics d'Índia. Hoy es martes 30 de abril del 2019 y vamos a hacer la sesión número 24 de los misterios del yoga. Se trata de un grupo de estudio, trajimos el libro de Vicente Beltrán Anglada del mismo título, Los misterios del yoga, y lo vamos desgranando exactamente igual que está en la edición digital o edición impresa. Por lo tanto, lo que se aparecen en las diapositivas es la copia exacta de lo que figura en el libro. Si venís a la clase con vuestro libro o con la tablet, lo podéis seguir directamente. Lo único que hacemos es intercalarlo, ponerlo directamente en diapositivas, ponerle un color de fondo y el comentario y la aportación vuestra. Nada más. Así que no os digo nada de las imágenes de los cuadros de Nicolás Roerich porque cada semana hablamos. Esto sí que es una cuestión que desde el principio está. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Yo os he hablado varias veces de la dualidad que tenemos en el sendero del discipulado, en el camino de retorno a la casa del Padre, de trabajar con la energía solar y con la energía lunar, con la materia involutiva y la conciencia que necesitamos manifestar dentro del mundo de la materia. En el fondo no podemos desligar la una ni la otra. Estamos en el signo de Tauro, ¿verdad? La materia, ¿por qué se pinta negra, oscura? ¿Por qué se llama un agujero negro? Porque no hay matiz. Sin embargo, dentro del agujero, por necesidad debe de haber luz. Porque al ser un campo de emanación de un logos, el logos, sea del tipo que sea, siga la línea que sea energética, en el fondo tiene luz, ¿verdad? Porque es un pensamiento divino. Es el primer aspecto, el tercero, pero para los humanos es el primero, el único que vemos, el aspecto materia, el aspecto mente divina, el aspecto Kundalini, Espíritu Santo, Virgen María, tiene infinidad de nombres. ¿El logo de la Tierra es involutivo? No exactamente involutivo. No es todavía un planeta sagrado. Es un ser que tiene 10 iniciaciones cósmicas. 10. Por lo tanto, el logo solar tiene 12 iniciaciones cósmicas. Lo que sucede que no es perfecto. No me refería al físico, a la Tierra. Bueno, te refieres al espíritu de la Tierra. Es que el espíritu de la Tierra no puede, está manifestando el planeta, lo construyó porque hay un ser de conciencia evolutiva ascendente, que es nuestro logos planetario, que necesita del concurso de su hermano, vamos a hablar así, de este gran Deva, este gran ángel, que le ha construido una forma física para que él evolucione. Igual que si nosotros tuviéramos integrada la personalidad, ese elemental que estaría al frente de la personalidad, esa entidad psicológica, es que depende de nosotros. Él funciona en tanto y en cuanto hay una conciencia que evoluciona. Si no, la materia por sí misma no tiene ningún sentido. Ya, pero me refería a que esta entidad tiene luz o es oscuridad. Tiene su propia luz, pero es una luz involutiva. Es una luz que solamente consiste en incrementar la materia. Pero eso no es ni bueno ni malo. Eso es necesario para la evolución. Nosotros, ¿por qué tenemos una personalidad? Esotéricamente, Tauro, ¿qué nos enseña? Que utilizo mi potencia interna, toda la que puedo disponer, generalmente el mundo del deseo, y cuando empiezo a responder a la mente un poco, trabajo Venus, no para buscar el amor, para buscar el beneficio propio mediante el uso de la materia. De ahí que el taurino, sea aquella conciencia que el mundo de los placeres, pues bueno, los conoce. Eso no es ni bueno ni malo, es necesario. Es una capacidad humana de percibir a través de toda la manifestación divina los diferentes aspectos de la divinidad. Es decir, nosotros no tenemos esa visión integral. Por eso necesitamos 12 compartimentos, 12 puertas, para poder entender lo que hay en el centro. Lo que hay en el centro básicamente es luz. Lo que sucede es que la luz yo no la puedo percibir porque no vivo en el centro. Yo no soy todavía una mónada, no me manifiesto como mónada. A ver, arquetípicamente soy una chispa divina, como vosotros, faltaría más, una mónada triádica. Pero yo no me manifiesto como tal. Yo me manifiesto como una mónada triádica dentro de la materia y que en rarísimas ocasiones tiene un poquito de percepción más allá de la forma. Claro, si yo realmente aplicara Vulcano, esa energía de primer rayo,
y trabajar a nivel monádico, es decir, a nivel de iniciado, evidentemente la comprensión del proceso sería infinitamente mejor. Pero nosotros no podemos vivir en el centro, es un engaño, vivimos en la periferia. La famosa rueda de Sansara, ¿os acordáis, no? ¿Por qué la periferia? Pues porque los sentidos de los que disponemos, es decir, las ventanas, las antenas de la mente, del alma, funcionan en este mundo, nada más. No podemos percibir algo más elevado. Como no lo podemos percibir, necesitamos circunscribirnos a lo tangible, a lo material. La materia no es negativa, de ninguna manera. Lo que sucede es que cuando uno está en el camino evolutivo, tiene que darse cuenta que el mundo de la materia debe quedar aparte. Ahora, ¿qué es la materia? Porque para algunos la materia sería el dinero, y la materia, el dinero no es exactamente materia, es energía espiritual concretizada. Primer problema a resolver. Que bueno, que este signo tiene mucho que ver también con eso, el tema del deseo. ¿Lo vemos? ¿Continuamos? Hola, buena tarde. Buena tarde. Dice, Agni Yoga, el yoga de síntesis, opera preferentemente desde el centro del corazón y labora en los planos intuitivos de la mente, realizando el requerido equilibrio de la razón y de la voluntad con el sentimiento y la intuición. Este equilibrio traerá paulatinamente a la existencia el hombre nuevo, el hombre de la nueva era, la séptima subraza de la quinta raza raíz. ¿Sí? ¿Cuál es la quinta raza raíz? Esta es la única diapositiva que tocamos la semana pasada, ¿eh? Y el por qué se alargó hora y media fue por lo que viene después. Yo no lo sabía hasta esta tarde que he hecho la copia de lo que tenía en el ordenador. Imagino que os dais cuenta del tema, del por qué. Que la semana pasada solamente hicimos una diapositiva. Me dijo Celia, ¿te sentaste? Sí, porque tenía un momento que no podía más. Y además, esta diapositiva sale en la última que habíamos hecho anterior. Que fue la anterior, la que acabó. La 23 acabó, la 22 acabó ahí. Entonces, estamos hablando, os puse el ejemplo clásico, lo dibujamos en la pizarra, de un tipo de conciencia que básicamente responde a lo siguiente. Conciencia enfocalizada en el centro Agna. ¿Os acordáis de aquello? Teniendo al centro laríngeo y al centro coronario como dos vórtices de un triángulo. Y ese el tercero, el centro Agna. ¿Qué quiere decir esto? Luego veremos la interpretación que él da más adelante cuando sustituye el laringio por el cardíaco. Pero eso equivale a la cuarta iniciación. Lo vamos a ver después. Y habla de algo más allá de la cuarta iniciación, habla de la quinta en realidad. Ya veremos a ver lo que significa esto. Si nosotros, la percepción que tenemos abstracta, que no hay forma de cogerla por ninguna parte, es netamente intuitiva, que nos entra por el centro coronario, por la glándula pineal, somos capaces, mediante la focalización de nuestra conciencia personal, manifestar el alma a través del entrecejo, estamos haciendo un puente con el centro laríngeo, con el aspecto manásico, con la mente. Si podemos trabajar eso, quiere decir que a nivel científico, a nivel racional, podremos expresar la obra divina. Eso que hemos hablado antes de la primera diapositiva, el aspecto evolucionante y el aspecto que involuciona. Pero esto es como el yin y el yang, no puede funcionar uno sin el otro. En la Tierra no puede haber vida si la Tierra no girara. No es que el Sol se vaya a dormir, el Sol está irradiando en todas direcciones. Sucede que nosotros no lo vemos, y aunque estemos girando alrededor suyo y tardemos un año, por todas partes es igual, porque el Sol tiene esa gran virtud. Se espera que el discípulo, el iniciado, sea como un pequeño Sol, puede irradiar en todas direcciones, y que se sepa, nunca ha pedido nada para sí mismo, ¿no? El Sol no pide nada, el Sol lo da todo. Pues una mónada, cuando se manifiesta en los planos karmáticos, es decir, cuando supera esa fase, es un punto de luz, un faro que está colocado donde sea, en el planeta Tierra, precisamente para desvanecer todos los espejismos. Habla de la nueva era, séptima subraza de la quinta raza raíz. Estamos con la quinta subraza, nos queda la sexta subraza y nos queda llegar a la séptima. Faltan unos cuantos miles de años, ¿no? Y de la manera que va la evolución en la Tierra, con las grandes crisis que se avecinan en este siglo XXI, sabéis que cuando comienza un siglo hay una tendencia que se llama el milenarismo, que anuncia grandísimas catástrofes. ¿Os acordáis aquello de los ordenadores del año 2000? Fue muy poco lo que se afectó. ¿Os acordáis del 2012? Pues ahora está de moda hablar del 2025. 2025 se reúne la logia
pero no quiere decir que vayan a apretar el botón azul o el botón negro o el botón verde, ¿eh? No quiere decir eso. Ahora bien, sí que es cierto que en el firmamento va a haber unos cambios, ciertas constelaciones van a influir en la Tierra y habrá temas como el de la justicia, por ejemplo, que se deberá de buscar una nueva salida a nivel mundial. Ya no podemos responder a los problemas medioambientales, que son los que mejor percibimos, ni a los problemas sociales a nivel individual. Lo hemos de hacer como una humanidad. Para eso se generaron las Naciones Unidas y para eso la energía uraniana está presente. Hay gente en el mundo incluso espiritual que critica el tema de Naciones Unidas. Nos hemos de olvidar de los nacionalismos de los estados tradicionales. Hemos de trabajar desde la base para buscar una nueva unión a nivel mundial, dejándonos de esas estructuras de Estado que son muy cristianas, que nos hablan de un esplendor que nunca hemos tenido. Y cuando hemos tenido un país un poco de esplendor, ha sido necesariamente a costa de los demás. Por lo tanto, si esto persiste así, sabéis que lo que está previsto en África es que unas cuantas décadas, hacia el 2050-2060, haya incrementado la población en unos 500 millones. Esos 500 millones de personas, ¿sabéis qué van a hacer? Cruzar el estrecho. ¿Por qué? ¿Os lo habéis parado a pensar el por qué vienen? Porque nosotros, los europeos, fuimos en el siglo XVIII, XIX y XX ¿a qué? A cogerle lo que no era nuestro. Amparándonos en que ellos no tenían una idea de la democracia como la nuestra, no tenían los mismos valores ni la misma tecnología que tenemos nosotros, nos creímos en posesión de que de la verdad absoluta, ya que fuimos a ese país, a esos países, a mangonear, ¿no? A llevarnos lo que no nos correspondía. Europa toda tiene las manos manchadas en ese tema. Hay un país en América que es objeto de toda la prensa mundial y muy pocos son los que dicen el interés que hay detrás. Si ese país, que no vamos a pronunciar su nombre, no quiero que lo digáis, no tuviera petróleo, no se interesaría nadie por él, hablando en plata, así de claro. ¿Lo vemos cuando vendrá esa séptima raza nueva? Nueva era, pero ahora que estamos viendo el triunfo de la mente concreta, ¿verdad? Quinta raza, quinta subraza, la teutónica, germánica o anglosajona, tanto da. La mente, ¿verdad? La cuarta, ¿cuál era? La celta, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la tipología está mezclada completamente, ¿eh? Es decir, no hay tipos puros, sí que los hay. ¿Y por qué tanto interés en la ciencia? Porque ha sido una manera clara de separar la paja del grano. Es necesario, pero hay un pequeño problema con la ciencia. De momento ya sabéis que, por ejemplo, todo lo que signifique trascendencia, no quiero hablar ni de ovnis. Ovnis, la palabra ovni significa objeto volante no identificado, ¿eh? No habla de extraterrestres, ¿eh? Habla de algo desconocido. Es decir, la gente que sacó ese término en los años 40 nunca les pasó por la cabeza hablar de lo otro. ¿Lo otro por qué vino? Porque el otro fue un gol ¿de quién? De la logia negra, que de esa manera empezó a ridiculizar esa capacidad que tiene el ser humano de percibir algo más allá de la apariencia física. Si tuviéramos el tercer ojo despierto, una parte mínima de la humanidad, todos estos fenómenos que hemos visto de ovnis, etcétera, etcétera, estarían ya reconocidos oficialmente. Como eso no sucede y son muy pocos los que los pueden ver, y hay muchísima gente que los ha visto. Aquí tenemos una socia que en Málaga vio uno, ¿os acordáis? Hace años, que salió en la prensa y todo. Un objeto pequeño que se movía en una playa y salió hasta en los periódicos de Andalucía. A ver, estos casos hay a montones. Aquí había amigos de la India, que por el Pirineo vieron uno por encima de una torre de alta tensión. Y lo vieron varios, todo el grupo que iba de excursión con él. Por lo tanto, esto no es tan nuevo. Y aquí tuvimos uno también que estaba en el proyecto del Planeta Humo. Y tuvo muchísimas evidencias del tema. Y ahí había gente muy preparada al frente, ¿eh? Militares, políticos, ministros, decanos de universidades. Es decir, no era gente, como se suele decir, no ilustrada o analfabeta, no. Era gente que sabía. Y a nivel mundial, todas las cuestiones de la parapsicología, no nos olvidemos, están en manos de gente con varias carreras universitarias, que eso no lo queremos decir. Y por televisión, ¿por qué no se dice esto? Para ridiculizarlo, nada más. ¿Entendéis lo que hay? Séptima subraza, podremos vivir en el entrecejo, no querrá decir que seamos mentales fríos y no tengamos corazón, es decir, no tengamos intuición. Ahora, la emoción por sí misma no nos conviene, ¿eh? Sí, ya sabemos que somos emocionales, todos tenemos una parte emocional, pero no nos debemos nunca dejar arrastrar por el mundo emocional,
No quiere decir que tengamos que reprimirlo, simplemente reconocerlo y sobre todo darnos cuenta que nos da una sensibilidad de cara a una futura expansión de conciencia muy buena, pero no en contacto con la naturaleza en el sentido tradicional del término. Mira, me emocionan las flores, no. Nos emocionarán los devas que están dentro de las flores, los ángeles. Es decir, Vicente creo que ha sido el único que lo ha expresado de una manera clara y certera. La capacidad que tenemos desde nuestra perspectiva de conciencia emocional, que no la vamos a perder por muy mentales que seamos, de percibir el mundo débico, es a través de la sensibilidad que ahora tenemos hacia la belleza, hacia el río, el bosque, las plantas, los pajaritos, los animales, todo eso que nos emociona. Pues con el tiempo, ¿sabéis lo que nos va a emocionar también? El mundo de los trenes, de los aviones, de las motos, de las bicicletas, de los coches, de las autopistas, del metro, de los hospitales. Claro, porque si tenemos capacidad de ver los devas con las flores, iremos a un hospital y los veremos trabajar por allí, o al cementerio. ¿Qué creéis? ¿Que no está? Todo, primera diapositiva. ¿Por qué creéis que está la primera diapositiva? Siempre la misma. Porque hay que trabajar con el reino débico. Eso es el mensaje de Vicente. ¿Lo vemos un poquito? Dice, existe no obstante una plena coordinación entre el yoga operando desde el centro del entrecejo y el Agni Yoga, que lo hace desde el centro del cardíaco utilizando el fuego solar liberado y redimido. La pregunta que os hice la semana pasada, me parece, era si estabais dispuestos a vivir en el entrecejo. Y hubo gente que contestó que estaba muy poquito, otros que no sé qué, otros que no sé cuánto. Te la formula a ti. ¿Puedes vivir en el entrecejo? ¿Vivir? Sí, observar la vida desde el entrecejo, como si estuvieras sentado en una silla y desde aquí, desde esta ventana del castillo o desde este ojo de la torre, donde está el reloj, curiosamente, ahí está el ojo de la conciencia y desde allí observas todo lo que está a tu alrededor. Yo lo he intentado, pero no lo he intentado. ¿Lo has intentado? Habrá que intentarlo más. ¿Y los demás? Pero a veces con los ojos cerrados. ¿Y los demás qué tal? ¿Lo hemos percibido ya? ¿Hemos percibido al señor lunar controlando su forma y detrás el señor solar esperando coger el puesto? ¿Cómo? El señor lunar, el señor de la personalidad, Sí, vale. el yo inferior, Sí. en el entrecejo controla la forma. Cuando la tenga plenamente controlada, se levanta y quien lo ocupa realmente es el señor que está detrás, el señor solar, el alma. Son la misma entidad. Lo que sucede es que hay un trasvase de energías y una focalización mucho más interna. ¿Alguien lo ha conseguido esta semana? ¿No? Una pregunta. Dime. Cuando te concentras en el entrecejo, con los ojos abiertos, ¿no? Tú vives siempre en el entrecejo, no te concentres, vive desde el entrecejo. O sea, intentas mirar desde el entrecejo porque se nota aquí como un alarmo. ¿Se nota qué? Como si estuviera esto trabajando. Claro, es el centro Agna que se activa. Pero has de mirar desde el entrecejo. Toda la actividad del día, en lugar, tú focalízate aquí. Y esto es el punto de observación. La cámara está aquí. Y ya verás como la cámara esa no dirige la atención hacia cosas que son de la personalidad. ¿Cómo vamos a desarrollar el misterio de Tauro? Estamos en Tauro, Hoy es día 30. ¿Qué hace Tauro? La testuz que tiene, está negra, dura como la piedra, ¿no? Sin embargo está el tercer ojo. Tocando donde hay que tocar se abre el tercer ojo, ¿verdad? Lo más probable es que se llegue a ver una reja y dentro hay algo que quiere liberarse, ¿no? La conciencia. ¿Me explico? Perdona. Dime. O sea, mirar, o sea, concentrarte en vivir en un entrecejo, no lo entiendo demasiado. Perdona. Toda la actividad en el día a día, Sí. tú vas por la calle. En lugar de fiarte de estos dos ojos, haz lo mismo, pero si solamente fuera uno que está en el entrecejo. Es decir, los que te van a pasar la información son los dos ojos que tienes, el ojo de Budi y el ojo de Manas. Pero tú focalízate en el entrecejo. Lo que te hace es que poco a poco te va cerrando el plexo solar. Entonces, ese mundo emocional que antes te atormentaba y que te impedía hacer aquello que como alma anhelabas, todo eso quedará en un segundo plano. No te vas a convertir en una persona fría, ni mucho menos, ni sádica, ni nada por el estilo. Una conciencia muy, muy centralizada. Claro que van a notar con diferencia la gente que te rodea, faltaría más. ¿Los demás qué? ¿Qué? Esto es un grupo de estudio,
No son conferencias supremas ahí, magistrales. ¿Y? Bueno, pero tú miras por ese agujero, como dices. Cuando meditamos sobre todo. Cuando meditamos, no, mira, a mí no tendrías que hacerlo. Ahí no. Porque la meditación tiene un delineamiento específico. Pero ahí cuando mejor lo ves. Pues no. Oye, perdona, es que en una descripción que ponía para Mahansa Yogananda decía que lo tenías que hacer, que veías un círculo Sí. como azul Sí. y dorado. ¿Es lo que tú ves? Bueno, el color no, pero Sí. No lo he logrado que nunca. veo. No, se puede ver. De hecho, a ver, no es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado. Hay métodos para activarlo, pero no es recomendable. No es recomendable, ¿eh? No. Tiene que crecer, es más fácil, no diré esforzarse, no, disciplinarse de tal manera que todo se observe desde aquí, desde esta atalaya. La atalaya auténtica tiene que ser la que está arriba de la cabeza, pero no llegamos ahí. Hemos de controlar la personalidad. La personalidad es más importante de lo que creemos, es la máscara. Y la máscara tiene un elemento, una de sus patas, de sus vórtices energéticos, es el vehículo emocional, que es muy potente. Y este vehículo debe de estar no domesticado, no debe estar integrado en una entidad que está dominada por la mente, que es el yo inferior, la personalidad. Cuando esto acontece, poco a poco, el ser humano, el discípulo, el aspirante, cambia radicalmente sus hábitos. En lugar de utilizar su capacidad volitiva hacia la satisfacción de los deseos personales, como hacemos habitualmente, entendiendo por deseo personal todo aquello que me gustaría hacer, no lo que entendemos de plexo solar para abajo, no. Deseo es todo aquello que como humano quiero llegar a realizar. Lo que pasa es que el deseo y la aspiración es la misma conciencia, es la misma energía, solamente cambia la orientación. Si es hacia la sublimación, se convierte en aspiración y al final en voluntad al bien cuando se ha conseguido la meta. Si solamente es para hablar idiomas, tener muchos conocimientos, mucha cultura, tener mucha cultura espiritual, leer muchísimos libros, etcétera, etcétera, todo eso es uso de la personalidad. Pero es necesario pasar por esa etapa. La revelación crística, es decir, lo que es la expansión, la intuición, con mayúsculas, solamente proviene cuando la mente, en lugar de utilizarla solamente para el mundo de la materia, que nos va muy bien, sabéis que los más mentales, la vida le va de maravilla. ¿Por qué? Porque no pierden el tiempo en menudencias. Uno de los problemas que tenemos los humanos, por ejemplo, yo os lo he puesto muchas veces, vas por la calle y hay un accidente. Y tú mismo te haces la película, mira que si llego a cruzar, me pilla a mí, mi mujer, mis hijos, las vacaciones. ¿Verdad que estos rollos los tenemos todos? Pues cuando nos pasa una cosa de esas, aunque salgamos a las calles y se caiga el ascensor, no hay que empezar a meternos en la cabeza la idea de que yo estaba dentro, y si que hubiera pasado, que no hubiera pasado, no. ¿Ha pasado esto? Pues pasó. No construyamos imágenes, porque esas imágenes son las famosas piedras en el camino que tenemos todos. Si utilizamos la mente, todo girará de otra manera. Si vemos un animal enfermo en la calle, ¿cómo no tenemos que transformar? ¿Sabes curar animales enfermos? Pregunto. ¿Conoces a alguien que lo pueda hacer? Porque es tan sencillo como llevarlo al veterinario o una sociedad protectora de animales, que las hay. Y dejarte de historias, así de claro. Yo te voy a decir una cosa, yo he sido socio de muchas ONGs, ahora de muy pocas, y la gente que me pidió en la calle solamente he pagado 2 bocadillos, 2 cervezas y 2 cafés. Los demás todo el mundo quería el dinero. Y no te cuento ya el metro, las veces que he dicho, no, pasa conmigo, lleva tarjeta, no, deme el dinero. Perdona. Y pude ver a uno dentro de un tren en una estación que le di un dinero para un café y se lo gastaba en vino, en un vaso de vino. Y encima, cuando el tren arrancó, levantó el vaso de vino, a tu salud. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Cada uno tiene, no diré lo que se merece, pero tiene aquello que quiere. No es lo que te merece. Cada uno tenemos en esta vida lo que queremos, ¿o no? Pero Jesús, es que ayer, por ejemplo, se cayó una paloma del balcón. Ay, qué drama, ya está. Estaba herida en la calle. Y yo de qué le digo. Pues mira, te voy a dar la vuelta. ¿Qué color tenía la paloma? Era oscura. Oscura. Bueno, era de la... En el balcón de tu casa, ¿no? Se cayó de un balcón. Vale, y cayó en el balcón de tu casa. No de mi casa, de la calle. Pero te cayó en tu balcón, ¿verdad? No, se cayó en la calle. Vale, balcón, vale. Pues vigila los pensamientos que tienes.
Olvídate de tus vecinos, vigila tus pensamientos, tus deseos. Sí, así te lo digo. Ahí está la clave. Ya está, ahí está la clave. Claro, vigila tus pensamientos, porque aunque tuviera que morir esa paloma, que no lo sabemos, el caer al lado tuyo, ¿por qué te evoca a ti ese rollo? ¿Por qué te lo hace? Porque hay algo dentro de ti que no está claro. Eso lo sabes tú. Pues ya está, vigila tus pensamientos. Existe, no obstante, dice Vicente, una plena coordinación entre el yoga operando desde el centro del entrecejo, Agni Yoga, y el Agni Yoga, que lo hace desde el centro cardíaco utilizando el fuego solar liberado y redimido. Yo apuesto por vivir en el entrecejo, Y ahora vamos a ver qué es lo que pone aquí, que la semana pasada, que no salió, generó el conflicto que generó. Dice, estamos en la página 56 de 162, la sesión número 24, o sea que esto va para largo. Ambas vertientes o expresiones de un mismo fuego tienen la misión de fusionarse entre sí y de coordinar y equilibrar todos los demás centros y energías operantes dentro del sistema planetario humano, y cuando en etapas muy avanzadas en el misterio de la cuarta iniciación, por ejemplo, véase por favor la analogía, el fuego de Fohat, el fuego del espíritu, el fuego eléctrico, que desciende desde el centro coronario, se introduce en el corazón, el centro cardíaco. Otra luz o energía de idéntico fulgor asciende desde el centro cardíaco y establece contacto con el entrecejo y desde allí, con renovado impulso, continúa ascendiendo hasta el centro coronario, realizándose entonces la fusión de los fuegos superiores del sistema y creándose así un triángulo de fuego que arde con indescriptible fulgor y destruye o desintegra finalmente el cuerpo causal del iniciado, que desde aquel místico momento puede considerarse de hecho un adepto, un verdadero maestro de compasión y sabiduría. ¿Qué dice aquí Vicente? ¿No os parece que se retrató? ¿Creéis que se retrata aquí, Vicente? Se retrata en este y en el capítulo siguiente. Mirad, la semana pasada lo que yo escribí, sí, yo no sé el maestro lo que pensará, yo la semana pasada os hablé de lo siguiente: centro coronario, centro laringeo, y aquí tenemos el acna, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos coronario, aquí tenemos laringeo y aquí tenemos acna, ¿verdad? Muy bien. Yo os dije lo siguiente: forma de que a nivel manásico podamos entender bien lo que acontece a niveles espirituales, niveles abstractos, es focalizar la conciencia en el entrecejo, ¿verdad que sí? Esto lo tiene que hacer el aspirante, independientemente de si sabe dónde está el centro laríngeo o conoce el centro coronario. ¿Por qué aquí? Porque haciendo esto, los chakras por debajo del diafragma están plenamente controlados. Eso no quiere decir que el discípulo, el aspirante, no tenga vida personal. Eso que tanto llama la atención a algunas personalidades que todavía tienen una ascendencia cristiana muy fuerte, el tema del sexo. Cuando estos fuegos están controlados y se está la conciencia focalizada en el acna, todo lo que está por debajo del diafragma está controlado, no eliminado ni obstruido. Está liberado en tanto y en cuanto uno no es esclavo de estas energías. Antes la literatura hablaba de las pasiones humanas, ¿no? Pero estamos humanos ya, somos un poquito más elevados, ¿no? Por lo tanto, si estamos focalizados en este chakra, el mundo de la personalidad está bajo control. Eso no quiere decir que un día celebremos una cena y tomemos un poco de vino. De ahí a tomarnos una botella entera hay un límite, ¿verdad? No se trata de negar nada, se trata de mesurarlo todo. Estamos en Tauro, ¿verdad? Pues aprovechemos la energía de la dualidad extrema, que además tenemos enfrente al hermano Escorpio, que bueno, que se las ve y se las desea para quitarse el deseo de encima. No se lo quita, lo reconoce como necesario. Pues ¿qué nos dice él aquí ahora? Nos habla del mismo centro coronario, nos habla del corazón y nos habla del entrecejo, ¿verdad? ¿Sí? O agna. Y nos dice lo siguiente: cuando llega la cuarta iniciación, el fuego fojático desciende desde arriba y baja al fuego del corazón. Aquí se mezcla, aquí el fuego fojático se junta con el fuego solar, ¿vale? Pero este fuego aquí no puede estar.
tiene que interactuar, porque antes ya estaba el camino abierto, tiene que interactuar con el entrecejo, que es el punto neutro, que es el vigía que nos coloca en el plano físico, en el plano karmático por excelencia, físico, etérico, emocional y mental concreto. Eso es el mundo de la forma. Este es el vórtice, el ajna, que nos mantiene atados ¿a dónde? Aquí. Es el que nos da la perspectiva de la evolución, los planos karmáticos. Cuando este fuego llega aquí, ¿qué hace? Sube hacia arriba y se junta ¿con qué? Con el fuego de Fohat. ¿Qué hay? Pues que todo el trabajo de los miles de encarnaciones que hayamos tenido se resume en este triángulo. Y este triángulo, cuando esto se activa, ¿qué sucede? Que el punto neutro de este triángulo, ¿qué sería? Él habla clarísimamente de que se destruye ¿qué? El cuerpo causal. Por lo tanto, antes yo que os decía, queremos llegar a estar delante del maestro, hay que trabajar esto, hay que vivir en el entrecejo. Y hay que tener un vehículo mental preparado, en tanto y en cuanto este vehículo, básicamente ateniéndonos unas cuantas reglas, que la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad predomine en mi vida. Realidad y verdad, hasta donde lo podemos calibrar, ¿eh? Por eso os decía que todo aquello que nos parezca que sí, que no, fuera. Es preferible quedarse al cabo de una vida con 3 o 4 conceptos genéricos que no adentrarse en una maraña de conocimientos, de información que al final nos van a impedir vivir aquí. Hay gente que tiene la tendencia continuamente de estar interrogándose. Ya sabéis que el siglo XIX, cuando el uso de las ciencias positivas, pues se inició en el campo de la psicología, incluso de la espiritualidad, unas tendencias que son completamente mentales. Mente concreta al señor Freud, dándole vuelta al tema, metiendo el dedo en la llaga y dale que te pego y pego, ¿verdad que sí? ¿Sabéis cómo se hubiera solucionado ese problema, parte de ese problema? Focalizándose en el centro ajna, lo sabéis, ¿no? Esa es la recomendación que utilizan las escuelas esotéricas. El esoterismo siempre ha recomendado esto, vivir en los chakras de la cabeza, y el entrecejo es el primero, porque el entrecejo además es clarísimo que cuando uno hace una meditación centralizada aquí, poco a poco que van teniendo concentración, ¿no? Estabilidad emocional. Si esta estabilidad emocional existe, lo demás ¿qué es? Pues sí, han sido problemas, pero es que el problema, si yo estoy pensando en él, lo estoy vivificando. Es decir, no es un problema puntual de mi vida, no, es el problema de toda la encarnación. ¿Veis dónde está nuestra cuestión karmática? Si esta fase no se vivencia bien, la siguiente fase no la podremos alcanzar nunca. Porque claro, hemos de integrarlo todo. El primer paso es vivir en el centro ajna. ¿Vivimos aquí? Pues al final el centro ajna será el punto de referencia donde van a incidir 2 energías, una y la otra, una de forma indirecta. Esta llega aquí de forma indirecta, pasando por el corazón primero. Pero de aquí sale rebotada, ¿a dónde? Esto es como, ¿habéis visto alguna partida de esas bolas que se tiran de billar? ¿Sabéis que hacen unas carambolas maravillosas? ¿Sí? Pues es una cuestión matemática, ¿no? ¿Sabéis esta historia? Además, dentro de un rectángulo, pues imaginaos que somos nosotros, la tríada espiritual, dentro del campo de manifestación que hemos escogido como mónadas para encarnar. ¿Lo vemos un poquito? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Y por qué digo que él se retrata aquí? Lo vamos a repetir. Creándose así un triángulo de fuego que arde con indescriptible fulgor, que es este, y que destruye o desintegra finalmente el cuerpo causal del iniciado, que desde aquel místico momento puede considerarse, de hecho, un adepto, un verdadero maestro de compasión y sabiduría. Técnicamente, con la 4ª iniciación sería un miembro de la Logia Azul. Pero el tibetano, en el libro de Iniciación Humana y Solar, habla: Logia Azul, iniciados de 3ª, 4ª y 5ª iniciación. Logia Blanca, Mahatmas y grandes ángeles. Bueno, hay una diferencia entre una 5ª iniciación, cuando te la dan, y la praxis que hay que hacer hasta que ya realmente eres considerado algo más. Esto es como el que dan el título de medicina. Si no la practica, ¿sí? ¿Lo vemos? Un poquito. Por eso está la estrellita, ¿eh? ¿Qué nos habla la estrellita? Del 5. El rayo que entra por el centro ajna es el 5. Por aquí entraría el primero, por aquí entraría, si es el laringio, el 3.
pero aquí entraría primero, segundo y quinto. Primero y segundo, 3. ¿Y 5? 8. ¿Y cuál es el número 8? ¿Cuál es el número del Cristo? ¿Por qué creéis que el misterio de Palestina? Lo que pasa que esta parte esotérica, ¿cómo la vas a explicar? Pues vamos a recurrir a la cruz y sobre todo al aspecto más cristiano de la cruz, que es la sangre, el sufrimiento. No, esa cruz es vivir en este centro. Cuando uno vive en este centro, el punto neutro, y se manifiesta completamente aquí, el karma se le activa, pero ¿con qué finalidad? A ver si es capaz de superar la atracción por la materia. Materia, que os acordáis de las tentaciones famosas del desierto, las pruebas que había, pues todo eso es el mundo de la materia. No es que fuera el demonio, no. Eso es el mundo de la materia. La idea que tiene mucha gente de conocer al maestro, de conocer a Sanat Kumara, de ver a Vicente en los planos internos, ¿qué creéis que es? ¿Espiritualidad con mayúsculas o mundo de la materia, mundo de la personalidad? Y siempre queremos ver a un ser muy elevado, ¿y sabéis para qué? Para que nos ilumine o nos solucione la papeleta. Pues ni lo uno ni lo otro. Además, querer conocer a un maestro de la jerarquía sin haber hecho los deberes genera karma. Por lo tanto, yo no lo pediría, si no estamos dispuestos a trabajar. ¿Estáis dispuestos a trabajar para vivenciar este triángulo? Coronario, corazón y centro agna. ¿Sí? Hay muchos más, pero estos son muy interesantes. El magia blanca. Se puede hablar mucho del tema. ¿Alguna duda antes de continuar? Que él diga que es un verdadero adepto, un maestro de compasión y sabiduría, él sabe por qué lo dice, ya está. Para mí, yo siempre os he dicho que tiene una quinta iniciación, pero eso es asunto mío. Alguien me ha reprendido por ahí, que como lo digo, yo digo lo que veo, y punto. Es un tema que me da igual. ¿Lo vemos? ¿Sí? Continuamos. Dice, otro triángulo menor que caracteriza las primeras iniciaciones de la jerarquía es establecido en determinadas etapas de la evolución individual y viene constituido por una triple línea de luz que unifica el centro cardíaco, el laringio y el entrecejo. Centro cardíaco, laringio y entrecejo, el que os dije yo la semana pasada, ¿no? Sí. ¿Y por qué es tan importante? Habla de las primeras iniciaciones. Hasta la tercera va por ahí. Si eso no está resuelto, a la montaña no se sube. Y si no se sube a la montaña, el otro triángulo no se activa. Escoged. Cuando digo montaña, quiero decir superar lo conocido, No que por el hecho de vivir en un valle no tengamos derecho a esto, A ver si lo comprendemos. Además, la montaña es tierra y generalmente que piedra, ¿no? ¿Os acordáis en los rayos que os ponía el Mont Cervin? Ahora tendremos una a finales de este mes de mayo. Os ponía el Monte Cervino, el Matterhorn. ¿Por qué? Porque es un ideal de iniciación. ¿Seríamos capaces de subir ahí arriba? Dificilísimo, ¿no? Si no tenemos práctica de escalada, muy difícil, ¿no? Sin embargo, cada año sube mucha gente. Pues fijaos lo difícil que sería sustraernos a la influencia del mundo de la forma para alcanzar la tercera iniciación. Y cuando se alcanza es porque este triángulo primero, este que describe él ahí, existe claramente. Por lo tanto, os pido, cuanto más tiempo estemos aquí, pero no de forma obsesiva, de forma natural. Si uno, ¿qué decía Vicente? Vicente no decía concentrarte en el entrecejo, decía estar atento, ser en la expectación. ¿Y qué es eso en el fondo? Vivir en el entrecejo. A ver, el móvil, no podemos prescindir del móvil, no seamos tontos. Ahora, estar todo el día obsesionado con las redes sociales, ¿a dónde nos lleva? Activar el plexo. De hecho, si uno quiere vivir el mundo de la espiritualidad, el plexo solar debe de estar controlado. A ver, el plexo solar es la selva, serían las redes sociales, ¿no? Pero si tenemos la capacidad de estar orientados en el entrecejo, le podemos poner un punto de ponderación, ¿verdad? No caer en la tentación de ¿qué? De difundir cuchicheos, chismes, rollos raros, ¿verdad que sí? Tener mesura, ¿verdad? Pues cuanto antes lo hagamos, mejor para nosotros, ¿no? ¿Vemos algo más aquí, en este famoso triángulo? Hay que experimentarlo. Yo os invito a que viváis solo en el entrecejo y ya veréis cómo el laringio empieza a responder. Y ya veréis cómo a la larga, quien está mandando es el que está arriba, el coronario, el agna. Solamente el entrecejo.
Los demás ya vendrán, el agna, ya vendrán los demás. Porque focalizarse la conciencia en el corazón, yo no lo recomiendo. Podéis tener taquicardias, presión en el pecho, pinchazos, descargas eléctricas. Además, lo que corresponde es la personalidad. En principio, Aquí está. ¿Estamos dispuestos? Dice, en este nuevo triángulo constituido por el fuego de Fohat, solo actúa muy débilmente, siendo el motor principal para la actividad de las energías del centro cardíaco, el fuego solar. Repito, dice, otro triángulo menor que caracteriza las primeras iniciaciones de la jerarquía es establecido en determinadas etapas de la evolución individual y viene constituido por una triple energía de luz, dina de luz, que unifica el centro cardíaco, el laringio y el entrecejo. Centro cardíaco, ¿eh? Yo os dije el coronario, ¿eh? No el cardíaco. Dice, en este nuevo triángulo constituido, el fuego de Fohat solo actúa muy débilmente, siendo el motor principal para la actividad de las energías del centro cardíaco, el fuego solar. Es que este es un primer triángulo antes de subir al otro. Claro. Él pone el corazón, pero ¿por qué pone el corazón? A ver. ¿Qué hablaban los místicos del mundo? Que podían subir al corazón, ¿verdad? Pero no pasaban por el agna, por el laringio, ¿eh? Claro, y es aquello que decimos Claro, que luego no sabían porque expresar. exactamente, claro, no sabían expresarlo bien. ¿Lo vemos? No sabía que... Expresar lo que veían. ¿no? Son muy pocos los místicos de la Tierra que tienen la capacidad intelectual suficiente para describir de forma racional lo que han visto. ¿Habéis leído algún trabajo de gente que escribe de forma automática o que tiene un contacto con una entidad de los planos internos y que le explica no sé qué del plan, del alma? Yo he leído muchas cosas que empiezan por amados, no tengáis no sé qué, os amamos. Un maestro no te dice eso. Pero yo he leído cosas de gente, precisamente de una donde yo vivo, que canalizaba hace años a la Virgen María y que que en la montaña le construyeron no sé qué, y las cosas que escribían, ¿qué quieres que te diga? Eso de que recemos el rosario es muy machacón ya, lleva mucho tiempo eso. No es genuina esa presentación. Casos como el de la Bailey o Blavatsky son pocos los que hay, pero los hay, ¿eh? Hay en la Tierra, hay. O Vicente, por ejemplo. Pero los hay, ¿eh? Son pocos en comparación. ¿Vemos alguna cosa más? ¿Continuamos? Santi, ¿tienes alguna pregunta más de los triángulos estos? De todas formas, esto dará para mucho, ¿eh? Dará para muchísimo, ¿eh? O sea, que no os preocupéis. El centro cardíaco es importante. Una pregunta. Dime. El centro cardíaco aquí también interviene porque es el que es el número 4, ¿no? Claro, es el punto neutro, siempre está, ¿eh? Aunque no lo mencionemos, está en el medio, es el eje de la rueda, ¿eh? Por lo tanto, como está entre el primero, para mí el primero es el de arriba, no es el de abajo. Todas las escuelas que hay ahora lo hacen, a mi modo de ver, lo hacen mal, porque parten de lo básico. Nosotros partimos de lo más sublime, que es la enseñanza original, y va bajando hasta lo básico. Lo que sucede que cuando se alcanza esa iniciación, tercera, cuarta, ni el principio ni el fin es lo mismo. Es el Ouroboros, famoso, la serpiente esta, que se come la cola, ¿no? Eso sería la tercera iniciación, el círculo, hacer el círculo. El corazón siempre está, pero el corazón lo vivenciaremos mejor no despertando el corazón y teniendo buenas intenciones, sino manteniéndonos firmes. Es decir, lo que dice Vicente y lo que decía Krishnamurti, estar atentos. Y estar atento, cuando a una persona le dices que esté atento, es como cuando las enseñanzas budistas hablan de desapegarse. ¿Y desapegarse de qué? Si uno no tiene conciencia, ¿de qué se va a desapegar? A ver. Esto es como decirle a la gente que no tiene demasiada autoconciencia, hablarle de que tiene que amar al prójimo. Como Dios nos ha amado, pero ¿cómo nos ha amado Dios? A ver, ¿son preguntas filosóficas? ¿Son necedades? Para mí son pruebas que hay que pasar, ¿eh? O pasamos por esa prueba o todo lo demás que es espurio. ¿Cómo podemos decir que existe el alma si nosotros no hemos contactado con ella ni nos manifestamos de manera sublime? Sin embargo, ¿cuánta gente conocemos que dice que está trabajando con el maestro, con el alma, y que manifiesta el alma, y que la fraternidad, y que no sé qué, y que busca la pureza, y que tiene que aprender de todo, etcétera, etcétera? No olvidemos que en la era de Piscis, de la cantidad
de la cantidad salía la calidad. En la era de Acuario, la cantidad se reduce a la mínima expresión. Es Urano, planeta eléctrico. De ahí que tengamos en un ordenador, podemos tener todas las bibliotecas del mundo, todas a nuestro alcance. Otra cosa es que tengamos capacidad de interactuar con esa información. Generalmente no la tenemos, pero lo tenemos todo. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte densa que tanto nos llamaba la atención y con la cual nos enriquecíamos emocionalmente, ha de desaparecer necesariamente. ¿Sabéis lo que es el amor al conocimiento, a la sabiduría? La filosofía sabéis que es el amor a la sabiduría, ¿no? Pero cuando nos iniciamos en el camino de intentar comprender algunos conceptos filosóficos o ideas arquetípicas genéricas que hoy en día están completamente rechazadas, eso que os envié el otro día de este coreano, de este filósofo coreano, ¿os acordáis ayer o antes de ayer? ¿Qué sucede? Que tenemos la tendencia de creer, porque hemos leído el libro, el tratado de no sé qué, de fulanito de tal, el tratado de tal de Hegel, el tratado de Marx, el tratado de Engels, lo que sea, de cualquier filósofo de la Tierra, pensador, economista, etcétera, etcétera, que nosotros vamos a ser capaces de sintetizar una parte de la información de la elaboración manásica que ellos habían realizado. Por mucho que leamos el Timeo, los diálogos de Platón, las cartas de Pablo, escuchemos las conferencias de Vicente, conozcamos los aforismos de la yoga de Patanjali, las estancias de Siam, las que hay, las dos, de cosmogénesis y antropogénesis, hay que decir que no se nos va a pegar nada. ¿Por qué? Porque es una forma que debemos desarrollar nosotros y es nuestra conciencia ponerla a trabajar ¿dónde? En la inseguridad. El conocimiento que para unos es seguridad, para aquel que está elaborando la información y la convierta al final en conocimiento, porque para él ha sido una revelación, él ha tenido esa forma de vida. Si no somos capaces de hacer el trabajo, ¿cómo podemos copiarlo de los demás? ¿Me explico? Perfectamente. O sea, por ver muchas imágenes de vino no sabes qué sabor tiene. Ahí está, ahí está. Por lo tanto, como tenemos un problema, que nuestra vida es 70, 80 años, y tardamos la mayoría de la vida, 2/3 partes prácticamente, en no diré en perder el tiempo, no, en dar vueltas para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, ¿qué nos queda de vida útil? Muy pocos años a los cuales podemos dedicar la conciencia entera a desarrollar un misterio, que puede ser un axioma filosófico, puede ser una idea, puede ser cualquier cosa que está brotando dentro de nosotros. Pero si somos fieles, debemos construirla. ¿Sabéis este pueblo que hay por Madrid o por cerca de Madrid? Un señor que tuvo una revelación hace años y empezó a construir una catedral. Sí, es muy conocido. Hay otro en Rubí también, pero en ese no es tan conocido. Pues hay que ser fiel a lo que uno ha tenido, porque a lo mejor la revelación no era construir una catedral físicamente, era tener un cuerpo causal muy elevado, pero como uno no tenía herramientas para comprenderlo, ¿qué hizo? Lo otro, ¿verdad? ¿Creéis que se está equivocando esa persona? No. Yo apuesto a que no. Otra cosa es que se lo crea. Eso es asunto de cada uno. No, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno tiene una revelación interna, ha de trabajar por ella. ¿Que le puede ir toda la vida? Bueno, pero el que no hace nada, seguro que acierta, ¿eh? ¿Continúo? Dice, en otra etapa, la más inmediata a la evolución corriente de la humanidad, se define un triángulo cuyas líneas constitutivas van del centro de la base de la columna vertebral hasta el centro del corazón y desde aquí al centro de la garganta. O sea, tendríamos básico, corazón y laringio, ¿no? Básico, corazón y laringio, ¿no? Constituyendo la base del esfuerzo de los discípulos en probación y de la mayoría de los aspirantes espirituales en esta era de transición que estamos viviendo. Como bien apuntabas, es el punto neutro, el corazón, claro. Porque el básico, ¿por qué? Porque el mundo de la personalidad, la energía que tiene la forma condensada, ya sea físico, etérico, emocional o mental concreto, es la que el discípulo necesita. Nosotros no podemos trabajar con una energía que no tiene forma. No estamos capacitados todavía. Necesitamos la voluntad de la personalidad, ¿no? Debemos cumplir con las necesidades de la personalidad y hacer ¿qué? ¿Qué hace el toro? A ver, venga, va. Estamos en Tauro, vuelvo otra vez a decirlo. ¿El toro qué hace? Da miedo verlo, ¿no? Es negro. No confundamos el toro con el buey, ¿eh? El buey es un toro castrado, ¿eh? No nos engañemos. El toro puede ser marrón.
Bueno, la parte oscura. Pero es fuerza bruta, ¿verdad? Fuerza bruta, ¿verdad? ¿Y la fuerza bruta para qué se necesita? Para expresar qué, a dar una conciencia, ¿no? ¿Creéis que una conciencia, una personalidad apocada, no definida, es el mejor vehículo para manifestar el alma? No lo es. Eso nos lo han enseñado en el área de Piscis, pero es falso. Y sabéis muy bien por qué nos lo han enseñado, ¿no? ¿Por qué tanto interés en ser buenas personas? Pues muy sencillo, porque aquí se trata de despertar el centro laríngeo, ¿verdad? Y teniendo de vórtice intermedio el corazón y la energía de Kundalini, cuando sube hacia arriba, ¿qué pasa? Que uno empieza a pensar, ¿verdad? ¿Por qué se ha prohibido durante tantos siglos interpretar la Biblia, por ejemplo, a los católicos? ¿Por qué? Porque una persona que lee, que estudia y que reflexiona, ¿qué es? Una bomba de relojería. ¿Qué pasa en estos tiempos que se ha quitado la filosofía de la enseñanza en España y en otros países del mundo? No, hay que hacer esto, hay que pensar en esto. ¿Cómo hay que pensar en esto? ¿Por qué? No, porque al sistema económico le conviene. ¿Por qué le conviene? Pues para que no haya gente que piense por su cuenta y se empiece a dar cuenta del engaño en el que estamos viviendo. A ver, ¿creéis normal que los que salen a quejarse de las pensiones sea gente de 60, 70 y 80 años, los mismos que hace 40 y 50 años saludaban la democracia y se jugaron la vida en el franquismo? Y los hijos y los nietos de estos que viven gracias a esas pensiones, muchos de ellos, ni se muevan. ¿Qué creéis que está pasando? A ver, es a nivel mundial, ¿eh? Es a nivel mundial, ¿eh? Pues que la gente utiliza la energía del básico ¿para qué? El sexo y el plexo solar, así de claro, nada más. Y viviendo debajo del diafragma, con el plexo solar activo, el sacro activo y el básico activo, todo lo que uno se proponga a nivel de conciencia concreta lo consigue. Sí, generas karma, eso sí. Esas son las piedras del camino, porque vivimos por debajo del diafragma, pero ¿qué pasa? Si yo tengo como punto neutro el corazón, pero que no sé lo que es, pero he oído vagamente lo que es la buena voluntad o cierto tipo de bondad, de gracia interna, yo estoy trabajando el centro laríngeo. Y el centro laríngeo es un tormento cuando se trabaja, ¿eh? A ver, ¿no habéis tenido alguna crisis de orientación en vuestra vida después de haber entrado en contacto con con un conocimiento de filosofía, meditación, teosofía, etcétera, etcétera? A mí me pasó, a mí me reorientó. A mí fueron 2 preguntas de 2 sacerdotes en 2 años. No volví más a la Iglesia Católica. No sé qué pasó, no lo sé, yo no puedo racionalizar qué sucedió, pero sí sé que no volví. Y lo mejor del caso, no lo he echado en falta. Eso es lo más interesante, no lo he echado en falta. No sé vosotros. Para mí fue 2 preguntas certeras, con 13 y con 14 años, sabía la de los 14 años, pero no me acordaba la de los 13. Porque aquel sacerdote era conservador, vivía todavía Franco, bueno, todos 2 vivía Franco todavía, y curiosamente, en los últimos años le he recordado eso. Digo, caramba, es que fueron 2 sacerdotes que me preguntaron, ¿a qué vienes a la iglesia? Oye, pues no he vuelto. Y tendría que haber dicho, ¿qué pasó ahí? ¿No sería que tal vez se activó algo de intuición o que el centro laríngeo empezó a decir, oye, que eso no es lo tuyo ya lo has hecho muchas vidas? Tal vez fue eso, pero yo a día de hoy no tengo una imagen clara que me diga que así fue, pero sin embargo el comportamiento va por esa línea. Por eso os pregunto si no habéis tenido en algún momento, por haber estudiado algún libro, alguna novela, por ejemplo, algún libro de filosofía, cualquier cosa de estas que hay, no os despertó algo. Hubo gente en la época que yo era joven, que por ejemplo el filósofo húngaro que ya falleció, el Erich Fromm, les impresionó muchísimo el arte de amar, el miedo a la libertad, el ser o tener, el miedo a la libertad, también el señor francés, Sartre, también el existencialista, también otro, ¿cómo se llamaba? Popov no era, ¿cómo se llamaba? Otro europeo que también falleció, que era también muy era de esa época, de los 60, 50, 60. No, Kafka es pero este no era un filósofo este. El que escribió Damián. No, Hermann Hesse también, esa etapa también la hemos vivido. Hermann Hesse, y era uno muy conocido, y luego incluso la sociología, las cosas de la galaxia Gutenberg, del señor Glucksmann,
y más y más y más y más. Y que ¿Podría poner a Krishnamurti aquí también Krishnamurti, porque Krishnamurti de hecho ha sido también otro punto de inflexión, y sobre todo, bueno, la Bailey, Vicente, la Teosofía, por ejemplo, los libros del Rudolf Steiner, incluso libros, por ejemplo, de Rosso de Luna en su momento, y de a lo mejor Bovicio, de sudamericano, y bueno, y muchísimos más, claro, muchos más. Todos han aportado algo. Y también las confesiones de San Agustín, ¿por qué no? Y las moradas de Teresa de Jesús, así de claro, también, ¿por qué no? Incluso mejor Marco Aurelio, las confesiones, los libros de la Agni Yoga de Roerich. A ver, si uno lee detenidamente, el problema que tenemos ahora es que vamos consumiendo. La señora Blavatsky, podríamos resumir toda su obra en 2 o 3 palabras. Lee 5 minutos, reflexiona 2 horas. Ahí está la clave del método socrático. El método socrático de preguntas y respuestas está ahí. Socrático de Sócrates. Sócrates es la famosa escalera, el método socrático, es decir, iniciamos un diálogo, ¿no? Yo os hablo del centro laringio como revelador de tu realidad en este mundo tridimensional, ¿no? Entonces, el siguiente no puede bajar a los chakras inferiores, tiene que ir subiendo. Y poco a poco, al final, cuando acaba el diálogo, lo que hemos construido es una forma mental muy poderosa que nos va a servir a todos. Ese es el método socrático, o discurso teosófico, método esotérico, lo que sea. Ir siempre apuntando. Nunca, si un miembro no tiene nada que decir, se calla. Pero si va a decir algo que puede bajar la vibración, malla, fracaso total. Siempre manteniéndolo. Cuando el maestro habla, pocas cosas se pueden decir. Hay clases, si es una cuestión personal, ya vas aparte, pero si es una exposición genérica, no tenemos ninguna capacidad de decirle, mire, no se equivoca. Esto es como si estamos en el Consejo de Administración y el mandamás, el CEO, hace una exposición. Vale, va de acuerdo. Haces una exposición, ya está. Pero no eres quien para decirle, no, mira, te equivocas, ¿me entiendes? No, porque no tenemos nada que aportar. De hecho, el gran problema que tenemos los humanos es que no tenemos casi nada que aportar. No porque ni hemos cumplido los mandatos de la antigüedad de conocernos a nosotros mismos, y si nos conocemos a nosotros mismos como uno con el manifestado, sabremos que existe eso que se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. Como no nos conocemos, no podemos amar a los demás. A ver, mientras el amor depende de un chakra y de unos órganos determinados, estamos apañados. Me explica lo que me digo, ¿no? No de la glándula timo, sino de las gónadas. A ver, si el amor son los órganos sexuales, ya sabemos el tipo de civilización que hemos construido. Ya sabemos el problema al cual nos enfrentamos. ¿O no? Cada vez parece que la sociedad esté más ahí. Esté más ahí, porque ¿sabéis qué pasa? Que lo que está más arriba es muy concreto. Ya me gustaría estar allí, pero fíjate todo lo que me pierdo. A ver, si es que hay que tener un poco de humor para entender esta dualidad extrema. ¿Lo vemos o no lo vemos? Estamos viviendo una era de transición muy compleja, muy compleja. Vamos a volver a empezar otra vez. Dice, en otra etapa, la más inmediata a la evolución corriente de la humanidad, se define un triángulo cuyas líneas constitutivas van del centro de la base de la columna vertebral hasta el centro corazón y desde aquí al centro de la garganta, constituyendo la base del esfuerzo de los discípulos en probación y de la mayoría de los aspirantes espirituales en esta era de transición que estamos viviendo. Pero vuelve otra vez a salir el tema de la garganta. Hay que ser mentales. Forma paulatina de conseguir ser mentales, vivir en el entrecejo. No quiere decir que el alma se vaya a manifestar mañana, pero el mundo de la forma ya no nos atormentará tanto. Dice, dense cuenta, dice Vicente, sin embargo, que del centro cardíaco, el verdadero centro originador de la vida en nuestro sistema solar, está involucrado en todas y en cada una de las actividades conscientes de la vida espiritual, ya se trate de la vida del más humilde aspirante, del discípulo, del iniciado o del propio adepto. Si tienen ustedes en cuenta lo que hemos señalado anteriormente acerca de Agni Yoga como poder del fuego
que actúa desde el centro del corazón, se darán cuenta del por qué se le asigna a este yoga la característica esencial de síntesis. Porque está en el centro, está en el medio. La única manera que tenemos de manifestar el alma es a través del corazón, teniendo en cuenta que el centro Ajna está para algo, ¿eh? Cuando vivamos en ese triángulo, el Agni Yoga será una realidad. Por lo tanto, estamos hablando de algo que todavía es lejano, pero también hay que decir en favor del Agni Yoga y de nosotros mismos que no es imposible, que en momentos puntuales somos conscientes de ese estado de conciencia. ¿Qué se pide? Perseverancia y paciencia, nada más. Tenemos la costumbre de hacer un cursillo, nos dan un diploma y ya nos creemos que sabemos hacer algo. No, cuando nos dan el diploma, si es que nos lo dan, es cuando empezamos a aprender. O nos creemos que por tener un título, venir a clase, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué problema tenemos añadido? Que el factor tiempo debe desaparecer de nuestra conciencia. La mente concreta debe desaparecer. Debemos trabajar en el factor espacio, mente abstracta. Por eso el primer paso es vivir en el entrecejo. Aunque luego no sepamos quién somos, ni vemos a alguien por la calle y no nos acordamos de ellos, no pasa nada. No pasa nada. Ya recuperaremos la memoria, no os preocupéis por eso, ¿eh? Es divertido de decir, pero muy fastidioso de tener, ¿eh? Yo digo la experiencia que tengo, ¿eh? Me lo has comentado tantas veces, vivir en el entrecejo, pero aún no sé qué es lo que tengo que hacer para vivir en el entrecejo. Ya me has dicho, mirar... Estate atento. Cuando te acuerdes del tema, imagínate que estás sentado aquí dentro y estás observando. Está la ventana abierta y tú estás observando. Vale, entonces entiendo, cuando tú estabas haciendo esta pregunta, si había algún libro o alguna cosa, a mí han habido dos. Uno concretamente es El poder de la hora. De Hartog. Y en el fondo estás haciendo, porque si dices estar atento es estar... Mira, lo damos por una cosa ya superada, pero atento, ahora se ha puesto de moda esto del poder del reto de la hora, pero las escuelas esotéricas toda la vida han trabajado en esto. A ver, no podemos entender el cristianismo si la gente no vive en el entrecejo, ¿eh? No podemos entender el budismo, son filosofías de vida, ¿eh? No son religiones. Se crearon religiones porque no había conciencia para emular eso. A ver, el Buda tiene una octava iniciación. Es imposible que podamos entender lo que dice. ¿Qué hicieron? Pues crearon estatuas, monasterios, se mataron entre ellos como los cristianos, porque claro, aquí no se salva nadie. Cuando uno se cree en posesión de la verdad, ya sabes lo que sucede. El plexo está para eso, la mente concreta. Pero como no había capacidad de comprensión, porque no podían estar atentos. Es decir, imaginemos hace 2000 años. El cristianismo abrió la puerta a todo tipo de feligreses. No era como ciertos cultos romanos que exigían determinadas características a sus adeptos, no, a sus seguidores. No. El cristianismo es acuariano. Abrió la puerta. ¿Qué problema tiene abrir la puerta? Pues que te entra todo el mundo. Y cuando entra todo el mundo, ¿qué quiere decir? Pues que es todo el mundo. Diferentes niveles, diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Si habéis leído algo de la historia, os lo ha contado algún sacerdote, en los primeros tiempos de la Iglesia, los primeros siglos, se hacía lo que el maestro dijo, una comida fraternal. Se bendecía y se repartía. ¿A dónde acabó eso? Pues ya os podéis imaginar. Como acabó, en auténticos disturbios y bacanales y cosas raras, con el vino y todo esto, ¿qué pasó? Tuvieron que cortar. Sí, esto pasó. Las religiones son ego siempre. Las religiones Claro, porque este sería el mito de Aries, son ideologías nada más, ¿eh? A ver, cuando Marx decía que la religión era el opio del pueblo, tenía razón, ¿eh? Esa frase a mí me quedó grabada. Hoy en día es el dios Messi, el dios fútbol, el dios entretenimiento, el dios tontería, para mí tontería, no porque el señor Messi, no, porque en realidad en lugar de mirar hacia nosotros mismos y ver los valores que tenemos, no tenemos valores, nos han borrado la conciencia, somos encefalograma plano. Es decir, solamente lo que nos dan por televisión. Y hay gente que no tiene conversación. Si no es la última serie, a mí que me importa la vida de la serie esa. Si ese protagonista está liado con la otra o con el otro, no me dice nada eso. Pero hay gente que solamente tiene esta conversación. Luego están los que leen y no quieren saber de nadie más. Y luego están los que leen y dialogan lo que han leído.
Y tengo que decir una cosa, son pocos los que leen hoy en día y entienden lo que leen. No sé si me he explicado bien. Es que los que leen para ellos solos. Claro, para aislarse de los demás. Pero también es un ego. Claro, porque se aíslan de los demás. Se aíslan. Hombre, yo sé que en el metro será difícil que te encuentres a alguien que puedas hablar del mito de la caverna. Pero bueno. La caverna ya está el metro. Por eso lo he puesto. Continúa, dice, dense cuenta, dice Vicente, que el centro cardíaco, el verdadero centro originario de la vida en nuestro sistema solar, está involucrado en todas y en cada una de las actividades conscientes de la vida espiritual, ya se trate de la vida del más humilde aspirante, del discípulo, del iniciado o del propio adepto. Si tienen ustedes en cuenta lo que hemos señalado anteriormente acerca de Agni Yoga como poder del fuego que actúa desde el centro del corazón, se darán cuenta del por qué se le asigna a este yoga la característica esencial de síntesis. En otras palabras, cuanto antes nos pongamos en el punto neutro que es la síntesis, antes resolveremos la cuestión enigmática del mundo de la forma. ¿Sí? Que es nuestra conciencia nada más. ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? Pues mira, observándolo todo en perspectiva. No metiéndote dentro del fango, que no vas a conseguir saborear el fango. Míralo desde fuera y ya verás cómo el fango se esfuma. Por eso es el entrecejo. No es que vayas a tener un milagro, sino que ganas perspectiva. Emocionalmente te vas desprendiendo de eso. Y eso ya es el primer paso. Pensamientos concretos y poco a poco, ¿qué te va a quedar? No te va a quedar nada. A corto plazo no te quedará nada. Por lo tanto, ¿qué te vas a encontrar? Pues que a lo mejor la gente que te rodea se da cuenta que estás un poquillo raro y ellos mismos te van a hacer el vacío. Bienvenido el día que os hagan el vacío, os lo digo abiertamente, ¿eh? Para encontrar al corazón hay que estar solos, ¿eh? La primera prueba a vivenciar en el sendero es la soledad. No os preocupéis que solos no estamos, ¿eh? Aparecerá la gente que debe de aparecer. La familia biológica, eso es el karma. La familia espiritual es otro tipo de karma, el bueno. Dharma. El Dharma, exactamente. Muy bien dicho. Continúo, dice, queda todavía un extremo que dilucidar. Aunque no hayamos mencionado los otros dos centros etéricos, es decir, el plexo solar y el sacro, situados ambos entre el de la base de la columna vertebral y el cardíaco, debe ser entendido que pese a su tremenda importancia como vitalizadores y equilibradores de las funciones orgánicas, no los tenemos en cuenta en este presente tratado esotérico sobre el yoga, en razón de que se los considera en cierta manera y hasta cierto punto como centros trascendidos. Si queremos adentrarnos en el sendero del discipulado, esos chakras deben de estar ya, no diré en silencio, pero los fuegos deben de haberse consumado, ¿no? Porque los brahmanes tenían la misión de, nacían, se desarrollaban, formaban una familia. Cuando habían tenido los hijos, a los 50 años, 55, se retiraban al estudio sagrado, ¿no? ¿Por qué? Porque los fuegos de la personalidad ya no aportaban nada. ¿Cómo te vas a poner a estudiar un tratado? Si tú te concentras en un tratado esotérico y te funciona el plexo solar, porque a todos los humanos nos funciona, ¿qué creéis que se va a activar? ¿El centro laríngeo? Se activa el centro sacro. ¿Sí o no? A ver. ¿Cuántos estudiantes meditando han tenido que dejar la meditación porque resulta que en lugar de buscar el equilibrio, pues que no había manera con el Kundalini? Y claro, había que subirlo hacia arriba, pero ¿cómo lo subes? Si es un camino nuevo a descubrir. ¿A dónde iba el Kundalini? Al sacro. Caramba, todo lo que yo pretendía ha ido por el suelo. Me sale, pero ¿sabéis por qué sale eso? Porque eso quedó pendiente. En lugar de decir, no, tengo que vivirlo de esta manera, de forma equilibrada, lo tapé debajo de la alfombra y mira por dónde la porquería creció. Claro, la energía entra y cuando entra levanta. Polvo. La meditación da energía nada más, eso es cierto, ¿eh? La meditación da energías, eso por descontado. Por lo tanto, si uno tiene la conciencia en el mundo de la personalidad, ¿dónde va a ir la energía? ¿Está? Eso ha sido una aberración total. ¿Por qué creéis que se crearon tantas enfermedades y tantas historias raras? Bueno, es que la vida de los conventos... Pero claro, es que además tiene un sentido lo que tú dices. Ojalá tengan alguna alma avanzada y se lo puedan plantear en este siglo XXI, porque si no, los centros estos no creo que tengan relevo,
porque a todos los que vamos de España, que conozco unos cuantos ya, de la media de los 69, 70 no baja. No, es que no hay relevo. ¿Hay el tema de sublimar la energía del sacro a la limpio? Sí, eso existe, pero eso es a condición de que cuando viene esta afluencia de fuego kundalínico y se focaliza en el sacro, uno se pueda poco a poco cambiar, sustituir ese pensamiento por otro. No se trata de refrenar el sexo, porque lo peor que se puede hacer cuando uno tiene la tentación de beberse un vaso de vino o jugar a las máquinas tragaperras es prohibírselo. No, es enfrentarse al problema y decir, vamos a ver, pongo una moneda, actuar como seres racionales. Si actuamos como seres racionales damos cuenta, pero vaya tontería, la máquina empieza y siempre es lo mismo. Me obsesionan las margaritas esas, las cerezas, lo que sea. Y al final esto es una chorrada. Pero eso ¿quién lo hace? Casi nadie que tiene una adicción no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una adicción, el intelecto desaparece. No hay intelecto. Es un caballo. Exactamente. No hay una conciencia clara de lo que se hace. Parece que intenten que todo el mundo tenga cosas por televisión. Claro, para que no piensen, porque el verdadero problema es por qué se ha criticado siempre y todas las dictaduras del mundo, todas, han prohibido la libertad de pensamiento. Pensamiento plasmado en obras escritas, porque en su casa a mí me hace mucha gracia, no, es que el franquismo no nos prohibió pensar, a ver, en tu casa no, pero en sociedad sí. Tú no podías reflejar el fruto de tu pensamiento. A mí me hacen gracia cuando dicen estas cosas. Y sale gente con títulos universitarios diciéndolo, pero vamos a ver, ¿de dónde venís vosotros? Con la analogía del doctor, prefieren que sean bueyes que no todos. Exactamente, castrados, muy bien. Un buey castrado no genera nada. Muy bien dicho. De hecho, exactamente, mira, Sancho Panza va por ahí, Sí. Yo lo dejo en el aire, Pero ese alma esta quijotesca que todo lo soluciona tiene un pequeño problema. No tiene energía para hacerlo en el plano físico. De ahí en qué se queda. Una cosa etérea que no tiene futuro. ¿Lo vemos? ¿Deberían estar trascendidos? Sí, pero lo original, lo bueno sería reorientado, sublimado. Bueno, no sé si conocéis algo de la vida del señor Gandhi, que tuvo auténticos problemas con este tema y con la mujer se mortificó. Yo leí una biografía suya hacía muchos años y tuvo auténticos problemas, porque claro, le venía la idea y claro, pues él se reprimía. Bueno, cada uno es como es. Por el camino de la represión no se va a ninguna parte. Si uno medita y se focaliza en los chakras superiores, lo normal, que a partir de los 40, el sexto septenato, séptimo, los fuegos ya estén muy equilibrados, muy equilibrados. Pero a ver, a los 70 años yo he visto hombres con una mujer de 18 años como si fuera tu nieta. ¿Qué quieres que te diga? No digo más, Le llaman amor a primera vista. En la literatura el señor Cela tendría otra definición para eso, otra expresión mejor. Mira, cada uno, lo que sí es cierto es una cosa, lo que uno se prohibió de joven, ahí pasa, ahí está. Y digo un hombre, pero también he visto señoras con viudas con 65 años, con otro, incluso una del barrio, que mi madre, bueno, se asustaba de decirlo, lo que había visto. Digo, a ver, si su marido la reprendía, pues la abraza y la besa en la calle, ¿qué pasa? Ay, pero qué vergüenza, ¿vergüenza de qué? Su marido está muerto y qué. Mira, pues mira, en buen día se murió, porque ella se liberó de eso, hablando en plata. Claro, te quitas, la sociedad actual permite eso, es decir, que la gente se quite esos frenos y se quite ese sentimiento de culpa. Eso es maravilloso, la verdad. Dice, esta consideración se basa en el hecho esotérico de que en edades futuras, no muy lejanas ante nuestra evolución humana actual, el fuego de Kundalini, cuyo depósito dentro del organismo se haya localizado actualmente en el centro de la base de la columna vertebral, se polarizará en el centro cardíaco, quedando en desuso y realmente trascendidos ambos centros, hoy todavía tan importantes según la opinión de muchos sinceros aspirantes, pero que esotéricamente se los considera singularmente peligrosos a causa de su proximidad con el depósito de Kundalini y a la todavía incipiente evolución mental de aquellos aspirantes. Bien, ¿habéis visto algún dibujo de teosofía? Me parece que es teosofía, creo que es, que habla de cómo funciona un adepto. Corazón, entrecejo y coronario.
Pero claro, aquí hay un pequeño problema. Vamos a ver, si la energía de Kundalini es la energía que utilizamos a través del sacro para generar vidas, ¿qué pasará con esta energía? ¿No existirá o estará en su mínima expresión? Tal vez en su mínima expresión podrá servir para utilizar de forma consciente que la capacidad de construir cuerpos para que los habiten las almas. ¿Qué rayo entra por el centro sacro? ¿Y el centro básico cuál entra? El cuarto. Acuérdate que tiene 4 pétalos. Bien, ¿por qué tenemos el desaguisado de formas humanas? Digo desaguisado porque somos un exceso de población. ¿Por qué hay tantísimos niños en el planeta? ¿Por qué nace tantos niños? A ver, ¿por qué? Y en condiciones que dices, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. No se puede aplicar una actitud eugenésica de facilitar el aborto masivo. Yo del tema del aborto hay una parte esotérica que ya la conozco, ya sabéis qué opino. Pero yo en esta encarnación no he nacido en polaridad femenina, por lo tanto, como no me he visto en la piel de una mujer en esta encarnación, eso es una voluntad de ella, una decisión personal. Nadie puede interferir en esa decisión. Preferiría que antes de abortar una oportunidad de evolución para un alma, se recurriera al tema de ofrecerlo en adopción. Preferiría eso, pero no soy quien para decirlo. Teniendo entendido claro que lo que nace técnicamente humano, lo dejaremos en el aire, ¿eh? Pero hay un trabajo de... ¿Cómo quieres decir que lo que nace humano? Todavía no. Hay una mónada detrás, claro que la hay, pero los primeros años aparecen las cualidades del alma. Ahora, no se debe practicar el aborto así como así. Lo que hay que dar es educación sobre el tema del sexo. Y que yo sepa, en este país ese tema es tabú. Se intentó en el gobierno de Zapatero. A ver, ¿y eso con qué finalidad se publica? Para tener a la gente atemorizada. Todo eso es el demonio, las tentaciones. El problema es cuando el demonio, se convierte en forma de servicio y se convierte en la disciplina que todo el mundo supuestamente debe seguir, el miedo. Entendido el demonio como miedo, ¿eh? ¿Vemos factible que llegue el día en que el corazón sea lo más básico que haya? Lo más básico, lo más... ¿Qué tipo de civilización será esta? ¿Tendrán cuerpo físico? En la séptima subraza se evoluciona. No, en la séptima subraza parece ser que habrá, cuando lleguemos a la séptima subraza, habrá consumado todo el proyecto del Logos planetario. Pero estamos en la cuarta ronda, ¿eh? Ya la está viendo. Por eso tenemos las vidas que tenemos los problemas emocionales que tenemos, los problemas energéticos que tenemos, porque todo va a converger, no en el año 2025, que es nosotros, a ver, yo os lo he dicho, tenemos unas edades que ya son las que son. Las cartas ya están encima de la mesa, es decir, que a ver, no nos permiten verlas, pero que ya está clarísimo cómo nos vamos a ir y qué va a pasar. Que prácticamente lo hemos hecho todo. ¿Qué se trata ahora de hacer? Continuar firmes hasta el momento. Si tenemos ganas de servir y estar al pie del cañón, lo estaremos aunque nos vayamos con 105 o 110 años. Si empezamos con el cuento de que yo no quiero estar más, que ya me he cansado, no os preocupéis, que nos van a apartar del servicio vía derrame cerebral, vía Alzheimer, vía problema de cabeza, vía Parkinson, las enfermedades nuevas, como nos decía hace poco Ramón Llucià. ¿Os acordáis de esto? Enfermedades mentales, muy uranianas todas, fulminantes además, ataques de corazón, parálisis, etcétera, etcétera. Pero si queremos estar activos, estaremos hasta el que el cuerpo aguante con la gran invocación y estudiando los libros, etcétera, etcétera. ¿No habéis visto a monjes que llegan a los 100 años en cualquier religión? O filósofos. El señor ¿cómo se llamaba? Que escribió la introducción, Bertrand Russell, vivió hasta los 97 años, era matemático, era un genio en análisis matemático y un filósofo. Cuando uno utiliza la cabeza, no el mundo emocional, vive años y años y años. Pero cuando uno se abandona y empieza a dominarle el recuerdo de lo bueno que fue, y es mentira, yo no sé las vidas vuestras cómo habrán sido, pero la mía no fue tan maravillosa, ¿eh? Ni la infancia fue de príncipe, ni la juventud de rey, ni nada por el estilo, fue lo que fue.
A ver, yo no tengo la necesidad de estar mirando atrás. ¡Ay! ¿Pero qué rollo es ese? Yo no sé vosotros. Tú, Santi, sí, ¿no? Vivías en un palacio, ¿no? O algo así. Es hippie, era. Bueno, pues mira. Bueno, hippies venían de buena familia. Bueno, nos quedamos aquí, familia. No hemos avanzado mucho, pero este tema es muy importante, ¿eh? Que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh Todopoderoso, y fusiona los tres. Construye una muralla protectora. El imperio del mal